Muy bien, conforme al calendario de lectura, en esta semana leímos el Evangelio de Juan y nos vamos a enfocar en Juan capítulo 5. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a leer o nos vamos a basar a partir de Juan capítulo 5, versículo 31 en adelante. ¿Sí? Parte del contexto de Juan capítulo 5, a partir del versículo 16, el Señor Jesucristo está hablando, como dice ahí, con ciertos líderes judíos. Dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas, etcétera, etcétera. En el versículo 18 dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación es en parte a esa respuesta que el Señor Jesucristo les está dando a estos, ¿quiénes? Líderes judíos, para lo cual no tenemos que sentirnos nosotros aludidos, sino porque está refiriendo a estos líderes judíos. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Dice en el versículo 31, dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. ¿A quién le está contestando? Pues a estos líderes judíos que ahí estaban detrás de Jesús, tratándole de hacer daño, queriéndolo matar o poniéndole pruebas. Bueno, versículo 32. Pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Versículo 33. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué dice ustedes enviaron a sus hombres? Porque ¿a quién les está contestando Jesús? A estos líderes judíos que enviaron a estos hombres para ver qué era lo que estaba diciendo Juan el Bautista, y ahora también estaban enviando a estos hombres para ver qué era lo que Jesús estaba diciendo. Ahora Jesús empezó a subir como que el nivel, ¿sí? Y estos, en lugar de enviar a sus hombres, pues quisieron presenciar con sus ojos si realmente Jesucristo estaba blasfemando o realmente si estaba pecando en contra de la ley de Dios. Bien, nuevamente 33, de hecho ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, dice, y el testimonio que él dio acerca de mí es cierto. El testimonio que dio ¿quién? Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dice el mismo Jesús que es cierto. Dice, por supuesto, dice, no necesito testigos humanos. Y esto es algo bien interesante porque el mismo Señor Jesucristo, a pesar de que apenas estaba hablando acerca de Juan el Bautista, lo estaba referenciando, él mismo dice, y aún así, no necesito testimonio de ningún ser humano. Y dice más adelante, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. ¿Por qué? Porque ahora más adelante lo que el Señor Jesucristo va a tratar de hacer con ellos es de que ellos ¿qué? Le conozcan, entiendan y aprendan lo que es Jesucristo o por qué vino Jesucristo al mundo. ¿Sí me explico cuál es el propósito? Que estos líderes religiosos también fueran ¿qué? Salvos. Y qué interesante, a pesar de que estos líderes religiosos estaban ahí duro y duro con Jesús, haciéndole el rato desagradable, echándole trampas en cuanto a la ley, hablando mal de él, queriéndolo matar, ¿cuál era el sentir del Señor Jesucristo aún a pesar de ellos? Era paciente, les mostraba su amor y aún era su deseo que estas personas vinieran al conocimiento de la salvación, del conocimiento verdadero de Dios. Y versículo 35 dice, Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Algo interesante, y vamos a ir a este pasaje, algo interesante que menciona Jesús, dice en referente a ellos, ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante algún tiempo. ¿Durante el mensaje de quién?
de Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 16. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿Por qué dice que ellos estaban entusiasmados en cuanto a Juan el Bautista? En Mateo capítulo 16, 16, 13 y 14. De hecho, este pasaje ya lo habíamos leído con anterioridad durante el tema de lo que es el Hijo del Hombre. Si lo recuerdan, bueno, versículo 13 y versículo 14 dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y versículo 14 dice, bueno, contestaron, algunos dicen, ¿quién? Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos líderes religiosos que después de Malaquías, siendo el último profeta del Antiguo Testamento, 400 años después, aparece un hombre en el desierto y hablando y predicando acerca del arrepentimiento, el devolverse otra vez a Dios, que era lo que estaba pasando por estos líderes religiosos. Ya no era un solo hombre que de repente se paró, sino realmente ya no era aquellos profetas que leían en el Antiguo Testamento, sino veían a alguien, por decirlo así, de carne y hueso, que se paraba y decía palabra de Dios y tratando de que todos los hombres se pudiesen otra vez reconciliar con Dios, y por eso el tema del arrepentimiento en la predicación de Juan el Bautista. Cuando se preguntaba, bueno, ¿y quién es este Juan? ¿Quién es este hombre que se ha levantado? Muchos decían, pues a lo mejor es el profeta, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Entonces, ¿qué decían de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que decía Jesús? Muchos de ustedes se emocionaron, se animaron con Juan el Bautista. Lo consideraron hasta alguien importante, ¿sí? Pero tristemente, lamentablemente, Juan el Bautista murió, sí, y ya dejó de ser esa ilusión referente a él. Ahora, algo interesante que el mismo Juan el Bautista dice en el versículo 31 nuevamente, el primero dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, dice, mi testimonio no sería, válido. Y es cierto, ¿no? Y esto me recuerda mucho, luego por aquí pasa un señor que dice que biscuits, ¿verdad? Dice, biscuits, sus ricos biscuits y todo, deliciosos biscuits y todo. Dice, están deliciosos, se los recomiendo. ¿Qué está diciendo? O sea, él mismo se está autorrecomendando, ¿no? ¿Sí? Se está autorrecomendando, no es tanto que las demás personas estén dando referencia a los biscuits, sino que él mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Realmente, y creo que en todos los ámbitos es la misma situación. Si una persona da testimonio de sí misma, dice, si yo diera testimonio de a mi propio favor, mi testimonio no sería válido. ¿Sí? Y eso muy bien estaba consciente Jesús. Por eso es de que tanto Juan el Bautista sí dio cierto testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué era lo que daba testimonio? ¿Cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista acerca de Jesús? Regresamos unos capítulos antes y en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? En Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34 dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí, vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces
Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Entonces, prácticamente Jesús no se estaba testificando a sí mismo o estaba diciendo: yo soy el Mesías porque digo que yo soy el Mesías, sino otros estaban dando testimonio de él. ¿Sí? Ahorita, ¿de quién estamos hablando? De Juan el Bautista, de aquel que entusiasmó a las personas, entusiasmó a los maestros de la ley. Lamentablemente murió, pero aún así consideraban a Juan el Bautista alguien importante en su momento. Después, en el versículo 36 de este mismo capítulo, el mismo Juan el Bautista dice: al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué testimonio estaba dando Juan el Bautista acerca de Jesús? En las dos ocasiones que mencionamos, Juan el Bautista dice: ¿y aquí qué es? El Cordero de Dios. ¿Sí? En la primera vez y en la segunda vez, he aquí el Cordero de Dios. Y lo veía y lo señalaba. Tanto que en la siguiente ocasión, los dos discípulos, ¿qué hicieron? Siguieron a alguien físicamente, a Jesús. No un mito, no una historia, sino alguien que realmente caminó en la tierra con nosotros. Entonces, Juan el Bautista siempre dio ese testimonio referente a Jesucristo. Entonces, para Juan el Bautista, ¿quién era Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién se lo había dicho? Dios mismo. ¿Sí? Dios mismo le dio esa revelación. ¿Sí? Regresemos a Juan capítulo 5. En el versículo 36 dice lo siguiente: pero yo tengo un testimonio aún más importante que Juan. ¿Sí? ¿Habrá sido importante el testimonio de Juan? Sí, sí, pero no era el único, sino que también hay otro testimonio que dice: mis enseñanzas y mis milagros. Sí, no solamente, por eso es de que el Señor Jesucristo dice: pues realmente no necesito que un humano, que una persona dé testimonio de mí, porque hay otro testimonio que tengo, que es mis enseñanzas y mis milagros. ¿Qué podemos ver en cuanto a ello? Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver qué tan cierto es lo que dice Jesús. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos, o sea, de los más acérrimos, ¿no? Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, y fíjense bien lo que dice: todos sabemos que Dios te ha enviado, ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Quién lo está diciendo? Un líder de los religiosos judíos. Ellos se daban cuenta de que la enseñanza de Jesús era ¿qué? ¿Diferente o igual a todos los demás? Diferente, ¿sí? Ellos observaban, o por lo menos Nicodemo se daba cuenta que lo que enseñaba Jesús era completamente diferente, que la forma en cómo citaba las escrituras era completamente diferente, tanto que se maravillaban, se asombraban, y el mismo Nicodemo decía: todos sabemos. Y ahora qué interesante que dice: todos sabemos. ¿Quiénes todos? Todos los de su grupo, todos los judíos, todos los que estaban ahí.
¿Quiénes todos? Por lo menos en el caso de Nicodemo o los que estaban alrededor de Nicodemo, lo que era su círculo social, su círculo religioso, por lo menos su grupo, y él como cabecilla de ese grupo, todo su grupo estaban completamente convencidos de que Jesús era alguien diferente porque enseñaba diferente. Y dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y otra vez, ¿qué es lo que dice Jesús? Pero yo tengo un testimonio aún más importante que Juan. ¿Cuál es? Mis enseñanzas. Otra cosa que dice Jesús es, y mis milagros. Regresamos a capítulo 3 con Nicodemo, cuando dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, y después dice, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Porque Nicodemo estaba completamente convencido que, a ver, estaban viendo un hombre que enseñaba de la Biblia como ningún otro. Estaban viendo a Jesús que enseñaba y citaba los textos como nadie más y los explicaba seguramente y la gente los entendía, ¿sí? Pero también los milagros que Jesús hacía también daba testimonio de él. Algo interesante es de que el mismo Nicodemo dice, las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Porque es obvio que una persona natural así como nosotros, pues, o sea, no es que cada quien tenga un poder, ¿verdad? Así como los superhéroes de Marvel o algo así, no, sino somos personas comunes y corrientes, no volamos, no corremos súper rápido, no nos teletransportamos, no hacemos ningún tipo de sanidades, no hacemos absolutamente nada. ¿Y de qué forma una persona puede realmente llegar a tener eso si no es si no fuera porque Dios se lo dio? Entonces, para Nicodemo era clarísimo que Jesucristo era una persona especial, ¿sí? Para Nicodemo era realmente evidente que Jesucristo, diciendo que era el que es, entendían que tanto su enseñanza como los milagros que hacía Jesús colocaban a Jesús en una posición completamente especial y diferente a todos los demás. Jesús era un maestro especial, Jesús era una persona especial. Entonces, ¿cómo podríamos ver? El mismo Jesús, nuevamente 31, dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero ya vimos a una persona, Juan el Bautista, que dio testimonio de Jesús. Ya vimos a otra persona que, en el caso de Nicodemo, que también dio testimonio de Jesús, ¿sí? Y no solamente su testimonio de Nicodemo, sino también sus enseñanzas y sus milagros, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Hermano, Adelante. que Nicodemo como tal también era maestro y tenía que haber sabido todo lo que Jesús estaba diciendo, porque le dice, ¿cómo tú siendo maestro y no sabes nada de lo que me estás preguntando? Así Creo que es lo que sucede hoy en día, ¿no? Uno le habla a la gente de la Biblia, por decir, ay, no, ¿cómo? Pues eso Sí. no. Ay, es que la gente de verdad uno no puede explicar, hermano, cuando como ya saben que uno les dice, que aquí ya ve que dice Jehová, no, para ellos ya son testigos de Jehová. Entonces no les pueden ni comentar nada de eso porque ya se espantan. Pero yo pienso que es lo mismo hoy en día. No, oyen del Señor, oyen de Jesús, oyen de Dios, pero no, hasta ahí, pero no le creen a él. Yo cuando he tratado de hablar le digo, bueno, digo, ¿crees en Dios? Y vacilan. No, tú nomás dime si crees en Dios. Ajá. Y cuando dicen que sí, digo, pues entonces créele a él, ahí está la Biblia. Sí. Pero se espantan cuando uno les menciona la Biblia. Así es. Porque no quieren escudriñar, no quieren saber nada.
¿sí? O igual hay gente que, así como en el caso de Nicodemo, que supuestamente sabía mucho de la Biblia, ¿no? Y cuando hay ciertos temas, o sea, igual, ¿cómo dices que sabes mucho de la Biblia y no entiendes esto? O cómo es que no sabías esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es importante resaltar esa situación. No debemos menospreciar a nadie, ¿sí? Porque sepa, porque no sepa, y sobre todo aquí en este caso, pues Jesucristo estaba, sí, tratándose de defender, pero de una forma es de que no es tanto porque yo lo diga, sino porque Juan dio testimonio de mí. Bueno, no lo dice aquí, pero nosotros vemos como Nicodemo también da testimonio de él, sus milagros y su enseñanza. Entonces, realmente Jesús era, pues, alguien fuera de lo normal, ¿sí? Era realmente una persona no común. Y su misma vida, su mismo testimonio, daba testimonio de quién era, quien decía ser. ¿Sí me explico? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Bien, seguimos adelante. Regresamos a Juan 5:36 en adelante. Dice lo siguiente, dice, pero yo tengo un testimonio aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. Dice, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Prácticamente es el testimonio que Nicodemo está hablando. 37. El Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Sí? Ya lo vimos con Juan el Bautista. ¿Quién le dijo que aquel al que viera descender al Espíritu Santo, ese sería? Pues bueno, pues el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto, ni lo han visto cara a cara. ¿Sí? Versículo 38. Y no tienen su mensaje en el corazón. Algo, esto también es bien interesante. Dice, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Prácticamente Jesús les está diciendo, si ustedes realmente tuviesen la palabra de Dios en su corazón, si realmente meditaran, si realmente estuvieran escudriñando, ustedes realmente me hubieran aceptado y hubiesen creído en Él. Pero como no tienen el mensaje de Dios en su corazón, por eso no creen en Jesús, dice, por eso no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Versículo 39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Dice, pero las escrituras me señalan a mí. Y ahora aquí ya vamos a empezar a hablar, vamos a ir más detalladamente con este asunto. Dice, pero las escrituras, me señalan a mí. Versículo 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y nuevamente, Jesucristo tiene toda la intención de que estas personas puedan acercarse a Él. Sí, que vengan a la salvación. Sí, que Él es el medio de salvación. Sí, porque Él mismo dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida, porque Jesucristo era el único que es el único capaz de dar la vida eterna. 41 dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Y ahora quiero hablar con el tema, ahora que se han dado estos de las redes sociales, y lo he dicho algunas veces, como ya ahorita dicen, ponen una publicación, Jesucristo nunca existió, o Dios no existe, y ese es un mito, y ese es lo otro. Y una pregunta, bueno, ¿Dios se pondrá a chillar y a llorar porque la gente dice que no existe, o que Jesucristo fue un mito, o que Dios no existe? Dice 41, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Aunque las personas se cansen y retuitear y hacer publicaciones de que Dios no existe o que Jesucristo nunca existió y solamente fue un mito, eso no significa absolutamente nada. Dios no deja de ser Dios y Dios nos necesita a nosotros. No. Nosotros necesitamos a Dios, Dios
no necesita absolutamente nadie. Y esas críticas o esas publicaciones que llegan a hacer no significan nada para Dios. Absolutamente ni le hacen ni cosquillas. Dios sigue siendo Dios y eso nadie se lo va a quitar. Por eso a veces como que se nos sale y el celo del Señor, ¿verdad? Y tratamos de defender a Dios en las redes sociales y todo. Y a veces es un cuento de nunca acabar y gente dando argumentos muy, muy tontos y bueno, lamentablemente cuando la gente no tiene la voluntad de querer creer, como dice aquí, pues no tienen el mensaje en su corazón, pues realmente no entenderían, ¿sí? O se ponen a criticar la Biblia sin nunca haberla leído y que dicen que dice la Biblia, cosas que nunca dice, y entonces también si se basan en esos postulados que no tienen ninguna base, pues lógicamente menos vamos a llegar a algo. Es como, bueno, mi cuñada, hay un problema con su mamá. Ella siempre ha sido muy avariciosa. Entonces, entre mi esposo y ella tuvieron una riña porque ella le robó el dinero a su mamá. Y cuando le dijo, cálmate, hermana, y ahí es cuando le dijo, tu Dios no es mi Dios, tu iglesia no es mi iglesia. A mí no me interesa que seas. Se dio la vuelta y se fue. Entonces ahorita me quedó claro. Sí, y realmente su Dios no es el mismo que de nosotros, porque igual hay el concepto de que todos todos somos adoradores del mismo Dios. No, ¿sí? Digamos, los que tenemos más cerca, ¿los católicos adoran al mismo Dios que nosotros? No, no. No, y no lo duden, porque se quedan así, sí o no. Ustedes dirán, no, no es el mismo Dios, ¿sí? No es el mismo Dios, ¿sí? Aunque lo llamen Jesús, aunque lo llamen, pero ¿cómo van a conocer al Dios de la Biblia si no en la Biblia? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ellos? Que se empiezan a conceptualizar un Dios completamente diferente al de la Biblia. Y al conceptualizarse a un Dios completamente diferente a la Biblia, entonces no es el mismo Dios al cual nosotros adoramos, ¿sí? Ellos creen en el Dios en el cual sí les permite hacer idolatría y practicar la idolatría. Nosotros no, porque está muy bien especificado en la Biblia que Dios desprecia la idolatría. Entonces, no es el mismo Dios. O sea, pero si hablamos del único y verdadero Dios creador, eso es ese Dios, es el Dios de la Biblia, es el Dios de todos. ¿Sí me explico? Pero no todos adoran a ese Dios. Ese es el detalle, ¿sí? Por ejemplo, no podemos decir que, a ver, entonces los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros adoramos. Ellos adoran a Alá, ¿sí? Y Alá es, pero bien diferente al Dios de la Biblia. No tiene nada de amor como el Dios de la Biblia. Aunque muchos dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es bien malo y genocida y que no sé qué, pero si ustedes se dan cuenta, y así como lo hemos leído, cuánto amor Dios le mostró al pueblo de Israel y fue tan paciente. ¿Sí? Y eso que ven que mató, eso fue porque Dios hizo justicia y defendía su santidad y que fuera Él exaltado. Pero en ningún momento vemos a ese Dios que tratan de meter ahora sí que en las mentes de las personas y hablar mal del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Se me explicó? Pero no somos adoradores del mismo Dios. Y es cierto lo que dijo esa persona, no es ni su misma iglesia, ni su mismo Dios. Y puedo decir, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque está mostrando qué es lo que vimos, por ejemplo, hoy en Escuela Dominical, lo que es acerca de una persona que, ¿te recuerdan? Fanfarrona, ¿no? Y todos los puntos, los 3 puntos que vimos el día de hoy. Y hablábamos acerca de eso, ¿no? De fanfarronear y lo que tengo, lo que no tengo. Y ahí muestra de que no es una persona que adora al mismo Dios que adoramos. Y hasta muchos dicen, ¿no? Que todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Exactamente, también eso no puede ser posible. Solamente hay un solo camino. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Habrá religiones, sí, todas las que el ser humano se puede imaginar, pero solamente hay un solo camino para llegar a Dios. La semana pasada veíamos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Y así. Entonces, no hay de que todos los caminos llegan a Dios o todos adoramos al mismo Dios. No sé si... Pero, por ejemplo, muchos católicos dicen, sí, creo en Dios, creo en Jesús, creo esto, pero tengo a mi Guadalupán, Sí, también. San Judas, tengo a estos, Sí. entonces ya, Dios es lo único. Sí, ya no es al único y verdadero Dios. Hermano, hay algo bien curioso, a ver, mis hermanos. Cuando en la Biblia dice en el Antiguo Testamento, cuando cuando se escribe la palabra Dios, pero no son realmente de nuestro Dios, lo escriben con minúsculas, ¿cierto? Bueno, yo estoy en un grupo de WhatsApp con mis sobrinas, y ellas cada que reflexionan y mandan algún texto o algo, Dios lo escribe con minúsculas. En el fondo, hermano, sí, pero en el fondo digo, ay, qué bueno que no es tu Dios el mío. Da tristeza, hermano, de verdad, porque uno trata de hablarle. Yo una vez le mandé algo bíblico a una sobrina, que en este caso ella padecía de cáncer. Sí. Y aún así enferma, contestó y dijo, pues yo no pienso lo mismo. Así contestó. Dije, bueno, pues ahora sí que allá Dios contigo, pues yo ya mandé algo, reflexiona a que solamente Dios es el que nos puede ayudar. Y uno ya, como ese que dice, ya se quita uno de esa pena de que ya hice lo posible por darte a lo mejor alguna palabra de aliciente, pero a mí no me estás rechazando. Estás rechazando al Señor. Y así, hermano. Sí, así hay muchas personas. Sí, de hecho, igual cuando, bueno, ya no lo he hecho últimamente, cuando yo mandaba el versículo o el link, a veces, sí, hubo un compañero que me dice, no me mandes esas cosas. De hecho, hasta me dijo así, mejor mándame porno, pero esas cosas no. Así. Es como, bueno, de este lado, la que comentó eso, ella tiene, puso alguien fuera de su matrimonio, pero ese alguien, su Dios es la famosa Santa Muerte. Diabólica muerte. La diabólica muerte, Así. la cual el Señor se enfoca en eso, junto con ella, con mi cuñado. Sí. Entonces, pues yo creo que sí, ella decía a mí, cuando dijo, tu Dios no es mi Dios, mi iglesia no es mi iglesia, y le dijo a su hermano, eres un arrepentido, pero con un odio. Sí. Pues es que ese tipo de idolatría, de hecho, veíamos aquel entonces que inclusive detrás de cada ídolo, inclusive los que adoraban los mismos judíos, hay que ellos sacrificaban a los demonios, dice ahí la Biblia. Entonces, ahora sí que detrás de esa imagen, o sea, la forma que tiene, de hecho, qué tipo de personas son los que dicen que son adoradores, o sea, yo no me imagino a una persona así bien vestidita y todo, ayudando a los demás, siendo amable con los demás y todo. No, sino todo lo contrario. Normalmente son las personas que tienen un gusto por hacer el mal, ¿sí? Las que tienen ese como que su deidad del mal, ¿no? Y pues, se crearon porque realmente no tiene así, nada que ver con Dios. Ellos se crearon su religión, se crearon su deidad y así, ¿no? Así como el clásico Valverde, ¿no? Con los narcotraficantes, ahí está el clásico Valverde, parecido a Pedro Infante, ¿no? Así porque se supone que iba a ser. Entonces, así, pero es la gente la que se hace, ¿no? Y pues eso no es nuevo. Todo desde en un inicio el hombre ha hecho imágenes de lo que sea, ¿sí? Entonces, pues para Dios no es nuevo, pero sí
siempre Dios ha rechazado ese tipo de idolatría. Y ahora, es cierto, no es su Dios, no es nuestro Dios. Nuestro Dios, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Hacer de qué forma? ¿Sí? Y su Dios, ¿de qué forma les enseñará a ellos a hacer? Pues se manifiesta en lo que usted nos ha comentado. ¿Sí? Sí, así como dice, ¿no? O sea, Dios es solamente uno, ¿no? Dios es solamente uno y todos los demás creo que pueden existir tantos dioses como personas, ¿no? Cada quien se puede hacer su propio Dios. No, pues a mí no, si le gusta esto, no le gusta lo otro, a su conveniencia, ¿no? Así es. Lo importante es aceptar la voluntad del único Dios verdadero. Así es. Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Seguimos adelante. Versículo 41 dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. ¿Sí? Prácticamente toda persona que no conozca a Dios, toda persona que no busque a Dios, toda persona que no le interese a Dios, pues a Jesús tampoco le interesa su opinión. Así de fácil. Sí, no, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. ¿Sí? 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. 44. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es de Dios. Y en la mañana hablábamos parte del tema de el amor no es fanfarrón, ¿no? 45. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Y esto es algo interesante. A ver, yo estoy escuchando, y si estuviera escuchando ahí a Jesús y hablando y diciendo, es que Moisés habló de mí, uno de repente diría, ah, caray, todo su GPS, ¿no? Bíblico. No, Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Sí? ¿A quién es mencionado Jesús? Bueno, pues vamos a ver por qué dice Jesús que Moisés, ¿sí? Habló de él. Vamos a Génesis capítulo 49. ¿Cuál es el primer libro que escribió Moisés? Génesis. ¿Cuántos libros? Vamos con la escuelita de los niños. A ver. ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Cuántos libros? 5. ¿Cuáles son? Génesis. Muy bien. ¿A partir de qué libro empezó la vida de Moisés? Éxodo. ¿Capítulo? Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo. Primera palabra. Sí, muy bien. Entonces, bueno, qué bueno saben los primeros 5 libros, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, ¿y cómo son llamados esos primeros 5 libros de la ley? Pentateuco o la ley, ¿no? De hecho, por ahí una vez el hermano Francisco, de esas palabras domingueras que se echa, mencionó la palabra Tanaj, ¿verdad? Hermano, ¿nos puede explicar qué significa la palabra Tanaj? Ay, ¿usted la sacó? No, pues sí, la leí, pero no. No, pero sé que es el compendio de los escritos. Sí, sí, la Tanaj es Jesús habla de los salmos, la ley y los profetas, ¿sí? Tanaj, la primera letra es Torah, después siguen los Nefilim y después siguen los Ketubim, que son las 3 grandes divisiones dentro de la Biblia hebrea, ¿sí? Entonces, por eso se le llama Tanaj. Cuando se dice la Torah, solamente es los primeros 5 libros de la ley. Cuando se refiere los Nefilim, pues se refiere a los profetas, y los Ketubim, pues los salmos y todos los demás libros poéticos. Pero eso significa la Tanaj, o sea, el hablar todo. O sea, ¿nosotros leemos la Tanaj? Sí, es todo el Antiguo Testamento.
Esa es la Tanaj. Pero pues nosotros no somos judíos, no hablamos hebreo, pero bueno, esa es la Tanaj. ¿Sí? Entonces, cuando menciona aquí Jesús que Moisés habló, se está refiriendo a los primeros 5 libros de los 5 primeros libros de la Biblia, refiriéndose ¿qué? A la ley. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Génesis capítulo 49, versículo 8 en adelante. Dice lo siguiente: Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello. Pausa hasta aquí. Aquí ya estamos hablando acerca de los últimos días de Jacob. ¿Quién era Jacob? Uno de los patriarcas, ¿no? De donde vienen, ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Ya está en sus últimos días, ya está en sus últimos momentos y se pone a bendecir a cada uno de sus hijos. ¿Y llega con quién? Con Judá, ¿sí? Que era uno de sus hijos. ¿Aquí en ese tiempo existía la nación de Judá? ¿De Israel? Tampoco. Ellos todavía estaban muy lejos de eso, ¿no? Entonces, ¿a quién se le prometió eso? A Abraham, después a Isaac, y después estamos hablando de Jacob, que después se le cambia el nombre de ¿quién? Israel. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Entonces, versículo 8 dice: Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán a ti. ¿A quién le está diciendo? A Judá, ¿sí? Todos tus parientes se inclinarán a ti. Versículo 9. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Y 10, este es el importante. El cetro no se apartará de Judá. Si nosotros recordamos qué es lo que pasa en el tiempo de los reyes, ¿de qué estamos hablando? ¿De los reyes de quién? De Israel, ¿sí? ¿Y de qué tribu era el rey David? De la tribu de Judá. ¿De qué tribu era Saúl? Benjamín, ¿sí? Nada que ver. Empezó el reinado con Benjamín, con Saúl. Saúl la regó, Dios ya sabía, ¿verdad? De cierta forma ya sabía, y empezó el reinado a través de David, por la familia de Judá. Dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga, ¿quién? Aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Recuerdan el término cuando hablamos el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Se está refiriendo a Él. Él es el Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre del cual habla Daniel, en el cual es igual a Dios, que está sentado a la diestra de ese anciano de días. Sí, ese hombre, ese Hijo de Hombre, también es como aquí lo menciona Moisés, y aquel a quien todas las naciones honrarán. Está hablando precisamente ¿quién? Moisés, de aquel que algún día vendría a través de la tribu de ¿quién? De Judá. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá, ¿sí? Y nosotros, bueno, ya tenemos mucha ventaja sobre Moisés. ¿Qué sabemos nosotros? Que en el futuro, ¿quién va a reinar para siempre y su reino no tendrá fin? Jesús, que viene de la tribu de Judá, que viene de la descendencia ¿de quién? Del rey David. ¿Sí vamos bien? ¿O ya los perdí? ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, cuando Jesús dice, Moisés habló acerca de mí y nos da esta cita, otra vez repito, el cetro no se apartará de Judá ni la vara de mando de sus descendientes hasta que venga aquel, se está refiriendo a uno o aquel a quien le pertenece, dice, y aquel a quien todas las naciones le honrarán. Y solamente a él le pertenece, al Señor Jesucristo. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Siguiente libro de Génesis. Después, ¿qué otro libro escribió Moisés? Éxodo. Vamos a ver si en Éxodo
también habló de él. Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice así: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sim y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Versículo 5. El Señor le dijo a Moisés, ahora quiero resaltar eso. ¿Sí? Recordemos la clase del quién, ¿no? Quien dice, a quien recibe, etc. El Señor le dijo a Moisés. ¿Quién le dijo a quién? El Señor a Moisés. Eso queda claro. Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y después dice, ¿yo quién? El Señor, ¿sí? Yo me pararé frente a ti sobre la roca. Qué interesante. Dice, yo, o sea, el Señor dice que se parará. Hagamos de cuenta, yo soy Moisés. El Señor se parará delante de Moisés, pero dice, yo me pararé frente a ti, y aquí está la roca, sobre la roca. ¿Sí me explico? Entonces, está el Señor, está la roca y está Moisés. Esa es la figura que nos da. Dice, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Sí, ahora qué interesante que a pesar de que Dios diga, yo me pararé frente a ti sobre la roca, uno puede preguntar, ¿lo vio Moisés? Ahí no dice que Moisés lo vio. ¿Lo vio el pueblo? Tampoco lo vio el pueblo. Pero Dios, el Señor, ¿estaba ahí? Sí, porque Él dijo que iba a estar ahí sobre la roca enfrente de Moisés. Si vamos bien. Y después dice, yo me pararé frente a ti a la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés. ¿Realmente discutió con Moisés? Sí, discutió con él. Y dice, y fíjense bien, esto que también queremos resaltar, y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor aquí con nosotros? Y que Dios que le había dicho a Moisés, yo estaré delante de ti sobre la roca. Sí, qué interesante. No lo vio Moisés, no lo vio el pueblo, tanto que pusieron a prueba y hasta ellos mismos dijeron, ¿está Dios o no está Dios? Estaban dudando de qué? De la presencia de Dios en ese milagro, de la presencia de Dios en su vida, por decirlo de una forma. Veían las circunstancias de que no tenían agua y que decían, bueno, ¿sí está Dios o no está Dios? ¿Sí? Y eso nos enseña a nosotros algo, que a pesar de que nosotros podamos llegar a tener problemas, jamás tenemos que dudar que Dios está con nosotros, porque Él lo ha prometido. ¿Sí me explico? No podemos caer en la misma situación que el pueblo de Israel, ¿sí? Que veamos los bemoles en nuestras vidas y digamos, Señor, ¿por qué? Hasta, Señor, ¿por qué me has abandonado? Nos sintamos en la cruz, ¿no? Prácticamente. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? No, Dios
está ahí. Dios está aún ahí haciendo milagros, cuidándote, guardándote, ¿sí? Y aún así, a pesar de eso, en el caso del pueblo de Israel, puso a prueba al Señor. ¿Por qué? Porque dudó de que Dios estuviera con ellos, ¿sí? Entonces, ¿quién estaba? Ahora, uno dirá, a ver. Jesús dijo que Moisés habló de Jesús en la ley, ¿sí? Entonces, a ver, aquí dice que el Señor le dijo a Moisés y después dice que el mismo Señor dijo que se pararía frente a él sobre la roca. ¿Es Jesús entonces esta persona? ¿Es Jesús quien está diciendo aquí, Señor? ¿O es Dios el Padre? ¿O es Jesús? Ahora sí que, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién nos podrá dar respuesta a ello? Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Primera a los Corintios capítulo 10, del 1 en adelante, dice lo siguiente. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Dice, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube. Recordemos que bautizados, nosotros cuando escuchamos la palabra bautizar, a veces lo imaginamos muy religioso, ¿no? Así, no, bautizar es como sumergir, ¿no? Como envolver. Eso significa bautizar. Todos ellos fueron bautizados en la nube, en el mar, como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues, aquí es lo importante, pues bebieron de la roca espiritual, si recordamos lo que leímos en Éxodo 17. Todos bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Eso de que viajaba con ellos, que decía, los guiaba, estaba siempre con ellos. Y dice, ¿y esa roca era quién? Cristo. Entonces la persona que estaba con Moisés y que le dijo, yo estaré contigo enfrente a ti, arriba de la roca, ¿quién era? Cristo. ¿Sí? Por eso Jesús dice, porque de mí habló Moisés. ¿Sí? Ya habló aquel del cual iba a venir a través de Judá, de la descendencia de Judá, ya lo vio, ya se manifestó la presencia de Dios a través de Jesucristo y era el que guiaba al pueblo de Israel. Como dice, era como que su guía. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién era? El Señor Jesucristo. Lo digo yo, no, lo dice el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, volvemos a Juan. Realmente Jesús, cuando dijo que Moisés habló de él, ¿estaba hablando de él en la roca? Sí, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué sigue después de Éxodo? Levítico, ese no lo vamos a saltar. Vamos a Números. Números capítulo 24. En Números capítulo 24, versículos 15 al 19. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Esto si nosotros recordamos, si recuerdan lo que es Balaam, Balac fue contratado, Balaam fue contratado por Balac, ¿para qué fuera qué? A maldecir al pueblo de Israel. Ahí está también la historia de esta burra que habla, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya llega Balaam.
esta burra. Bueno, de la burra de... Sí. Sí, bueno. Entonces, ya estamos aquí cuando Balaam ya va a dar su mensaje y dice, Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Versículo 17, fíjense, lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero no lejos. ¿En un futuro qué? Distante. Una estrella se levantará de Jacob. Lo que nosotros vimos el primer pasaje, ¿recuerdan? Que Jacob estuvo bendiciendo a cada uno de sus hijos. Ok, dice, una estrella se levantará de Jacob. Dice, un cetro surgirá de Israel. ¿Refiriéndose a qué? A ese rey. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab, porque fue precisamente quien lo contrató para que maldijera, ¿sí?, a Israel. Y partirá el cráneo de la gente de Set. Tomará posesión de Edom y a Seir, su enemigo, lo conquistará mientras Israel marcha delante en triunfo. Y 19, un gobernante se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar, etcétera, etcétera. Pero está hablando acerca de alguien. ¿Sí me explico? De una persona que tendrá un cetro, que como dice aquí el mismo Balaam, lo veo a él, dice, pero no aquí, ni ahora. Si no lo ve ahí, ni ahora, ¿dónde lo estaba viendo? En el futuro. De hecho, ahí dice, lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Entonces, ¿de quién estaría hablando? Está hablando, lo está narrando esto Moisés. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién va a ser la estrella de Jacob? ¿Quién va a ser este gobernante que se levantará? Lo digo, nosotros sabemos y sabemos que será nuestro Señor Jesucristo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Seguimos adelante. ¿Cuál es el siguiente libro? Deuteronomio. Bien. Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 en adelante, ¿ya estamos ahí? Del 15 en adelante. Deuteronomio 18, del 15 en adelante, dice así: Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará, ¿qué? Un profeta, como yo, entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente, porque moriremos. 17. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordené. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo dice, si ustedes realmente tuviesen la palabra de Dios en ustedes, entenderían y sabrían quién soy yo. Si realmente ustedes leyeran, así como dicen, que leen las Escrituras, sabrían que de mí habló Moisés. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué Jesús mencionó eso? Porque precisamente es eso. Realmente Moisés
habló de Jesucristo, de aquel que iba a venir. Que muchas de las cosas de las que habló Moisés sí hablan acerca mucho más allá de la primera venida de Jesucristo, sí, pero se está refiriendo a la misma persona, sí. Ahora, es cierto, yo pude haber hablado, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, donde habla acerca de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y tú le dirás, también esa es una prefiguración acerca de eso, pero para ese entonces, para el momento en que Jesús está diciendo que Moisés habló de él, solamente podían entender estos textos. Los demás no. ¿Por qué me salté Levítico? ¿Sí? Porque Levítico, a pesar de que también ahí se ilustra a lo que es el cordero, como lo vimos hace un momento, ese cordero sacrificial, ¿sí? Ese cordero para perdón de los pecados, también simbolizaba, ¿sí? A Jesucristo, su propósito, ¿sí? El por qué vino Jesucristo. Pero ¿por qué no lo vimos? Porque todavía para cuando estaba Jesús hablando en Juan capítulo 5, Jesús todavía no había muerto. ¿Sí me explico? Eso todavía, hay muchos textos que muchas cosas también habla Moisés que se van a entender mejor, pero ya después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero hasta ahorita solamente estos textos son los que hablarían de aquel, ¿sí? Al cual refiere al Señor Jesús. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Entonces, es interesante que mucho tiempo antes, antes de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo ya vivía, ya existía. De hecho, uno de los pasajes que leímos fue de Juan el Bautista, dice, este fue el que yo les dije que era antes de mí, ¿sí? Y nosotros ya leímos, ¿no? Acerca del Señor, el cual está hablando con Moisés en lo que es en esto del tema de la roca. Regresemos a Juan capítulo 5. Y nuevamente Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, dice lo siguiente: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Entonces, prácticamente hoy en la actualidad, el pueblo de Israel que lee a Moisés, que lee a los profetas, que lee todo lo demás de la Biblia, podrían decir, es cierto, él es Jesús, pero no quieren. ¿Sí? He escuchado cada interpretación más, ¿cómo diría?, más simplona por parte de los mismos judíos cuando hablamos acerca de Isaías 53. Uno va leyendo Isaías 53, ¿sí recuerdan qué dice Isaías 53? Acerca de toda lo que es la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿sí? Todo ese relato, o sea, es impresionante, ¿no? ¿Sí? Y cómo el mismo pueblo de Israel dice, casi, sí, pero no, ¿sí? Porque cuando dice mi siervo, mi ungido y todo, no se está refiriendo a tu Jesús, se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿sí? Y bueno, tú que es bueno, pero entonces, ¿cómo un pueblo de Israel? O sea, lo ponen muy alegórico, muy figurativo. ¿Cómo el pueblo de Israel va a pasar y sufrir todo eso? No, es que es figurativamente, es poéticamente. No, o sea, hay detalles en específico en los cuales no puedes decir que sea el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, por ese lado. Entonces, de igual el pueblo de Israel, así como vimos en el caso de Moisés, pues hablaba aquel que tomaría ese cetro, ¿no? Entonces también ellos le ponen peros en ese sentido porque dice, bueno, vino Jesús y bueno, ¿y su reino? ¿Dónde está su reino? No nos liberó. Y si no nos liberó y no tiene reino, pues no es el Mesías, ¿sí? Entonces, ellos interpretan de esa forma el texto bíblico. De cierta forma tienen un poquito de razón, pero
porque tratan de no salirse del texto, pero también hay otros textos con los cuales se puede complementar y poder entender que realmente Jesús es el Mesías, que realmente Jesús es aquel al cual el Señor, nuestro Dios, prometió, y Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, estos fariseos, como bien dice en el versículo 39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan la vida eterna. Y lo triste es de que a pesar de que se las sepan, a pesar de que las conozcan, aún así no podían ver al Jesús del Antiguo Testamento, no podían ver a su Salvador. ¿Qué podía hacer para nosotros? Jesús nos está mostrando la profunda conexión entre las Escrituras del Antiguo Testamento, su vida y su ministerio. Moisés, a través de la ley, habló de la venida de un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Esto nos desafía a leer la Biblia, fíjense, con ojos abiertos y corazones receptivos, buscando a Cristo en todas las páginas. Nos recuerda que nuestra fe debe de ser coherente y completa, reconociendo a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos guíe en un estudio más profundo de las Escrituras para que podamos ver a Jesús claramente en cada palabra y en cada porción de la Biblia. Que nuestra fe se fortalezca al entender que toda la Biblia nos dirige a Él, nuestro Señor y Salvador. Que podamos salir de aquí con una renovada pasión por la palabra de Dios y un compromiso firme de seguir a Cristo, quien es el cumplimiento de todas las profecías y la esperanza de nuestras vidas. Que si estos maestros de la ley no vieron a Jesús en la Biblia como debió de serlo, que nosotros no caigamos en esa misma situación que ellos y que nosotros podamos ver en cada página Cristo en nuestras vidas. Que no confiemos como ellos desconfiaron, sino que nosotros siempre creamos siempre en Él. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, pues vamos a orar para terminar.